Enviamos un saludo a cada una de las vidas que por la gracia del Señor puede escuchar la palabra de Dios a través de este medio, y le rogamos al Señor que esta palabra pueda llegar a cada corazón y ser de bendición y de edificación a cada una de las vidas. Vamos a empezar en esta tarde a estudiar el Evangelio de Juan. Tenemos que decir que los últimos libros que se escribieron en el Nuevo Testamento son los libros de Juan. Amén. Tanto el Evangelio de Juan como el Apocalipsis, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan son los últimos libros que cierran el canon del Nuevo Testamento. Amén. Hay cierta discusión, cierta polémica acerca del año en que Juan escribió su evangelio, pero se cree que fue entre el año 95 y el año 100. Amén. Algunos lo fechan en el año 100 porque se cree que Juan murió entre el año 101 y el año 103, y antes de morir los dos últimos libros que él escribió fueron el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Y es muy importante que nosotros estudiemos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no tiene parábolas. Si usted mira el Evangelio de Mateo, usted mira el Evangelio de Marcos, Lucas, ahí va a encontrar parábolas. En Juan no hay ni una sola parábola. ¿Por qué? Porque como él escribió al final, él se propuso relatarnos cosas que no habían sido relatadas por los otros evangelistas. Amén. A los tres primeros evangelios, pueden tomar asiento, se les llama evangelios sinópticos porque se describen desde una misma óptica, pero el Evangelio de Juan es un evangelio diferente. Amén. Así que es muy importante que nosotros conozcamos el Evangelio de Juan, lo estudiemos a profundidad. De hecho, yo siempre recomiendo a alguna persona que nunca haya leído la Biblia que empiece por el Evangelio de Juan. Amén. Y en el versículo 1 del Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Repito, en el Evangelio de Juan no se nos narra la fecha del nacimiento de Jesús. No se nos habla en el Evangelio de Juan acerca de la tentación de Jesús. En el Evangelio de Juan usted no va a ver a Jesús echando fuera un solo demonio. Amén. Repito, Juan nos narra una serie de señales y milagros que mayoritariamente no aparecen en los otros evangelios. Es el único evangelio que nos habla de la resurrección de Lázaro. Es el único evangelio que nos habla de la samaritana. Amén. Es el único evangelio que nos narra una serie de sucesos. La entrevista que tuvo Nicodemo con Jesús solo aparece en el Evangelio de Juan. Gracias al Evangelio de Juan, nosotros podemos calcular que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años, porque Juan nos habla de 3 Pascuas. Amén. La primera Pascua aparece en el capítulo 2 y es una Pascua que se celebró 3 meses después de que Jesús fuera bautizado. Amén. Entonces, cuando llegamos al Evangelio de Juan, usted ve que empieza como empieza el libro de Génesis, en el principio. La palabra griega para principio es Génesis. La palabra hebrea es Bereshit. Y Juan dice: en el principio era el verbo. En el libro de Génesis nosotros vemos a Dios haciendo al hombre a su imagen. En Juan, en Marcos, en Lucas vemos a Dios tomando la imagen del hombre. Repito, en Génesis vemos a Dios haciendo al hombre a la imagen de Dios. En los evangelios vemos a Dios tomando la imagen del hombre. Los evangelios
cubren un periodo aproximado de 35 años. Amén. Y bendito el nombre del Señor. Hay algunos detalles que es importante que nosotros tengamos presentes. Ya hemos dicho que en Juan aparecen 3 Pascuas. La primera en Juan capítulo 2 versículo 13. La segunda, bendito el nombre del Señor, aparece en Juan capítulo 6 verso 4. Y la tercera aparece en Juan capítulo 13 versículo 1. Aunque hay una fiesta que aparece en el capítulo 5, a la cual no se le pone nombre, pero específicamente nombradas aparecen 3 Pascuas. Y tomando el versículo 1, bendito sea el nombre maravilloso del Señor, el autor del evangelio, de este evangelio, es Juan. Amén. A Juan se le conocía como el amado. Cuando Juan fue llamado por el Señor, Juan no era un hombre que revelaba esas características espirituales. Recuerde que Juan un día viene con su madre y le dice al Señor: Señor, queremos que en tu reino. Ella le dijo: mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Amén. De hecho, en la Biblia, en una ocasión cuando Jesús iba hacia Samaria, Juan y otro discípulo, cuando vieron que al Señor no lo recibieron, dijeron: Señor, ¿quieres que oremos y caiga fuego del cielo? O sea, ¿dónde quiero ir, hermano? Que cada uno de nosotros debe permitir al Señor que el Señor lo moldee, que el Señor lo trabaje como el barro en las manos del alfarero. Porque si uno se deja trabajar por el Señor, uno puede llegar a ser una gran bendición en las manos de Dios. Este Juan, que en una ocasión el Señor lo tuvo que reprender a su madre delante de todo. Amén. Fue un hombre que se dejó moldear, porque él adoptó una costumbre de no recostarse sobre el corazón de él, sino sobre el pecho de Jesús. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Hermano, el que confía en su propio corazón, dice la palabra, hermano, fracasa. Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Por eso el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y cuando el Señor trabaja el corazón, el Señor lo cambia. Ese corazón débil se convierte en un corazón fuerte. Ese corazón entenebrecido se convierte en un corazón iluminado. Ese corazón caído se convierte en un corazón exaltado. Ese corazón derrotado se convierte en un corazón victorioso. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y ese corazón nuestro, lleno del Espíritu Santo, puede ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Santo Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta tarde? Santo. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria. Hermano, este Juan, cuando se dejó moldear por el Señor y Jesús está en la cruz, él quiso entregarle a Juan, a su madre, a su cuidado, y le dijo: hijo, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Aleluya. Ese Juan que se dejó moldear fue el primero, hermano, que llegó a la tumba después de que María Magdalena lo vio. Aunque él no entró, pero fue el primero de los apóstoles en creer que Cristo había resucitado. Dice: y vio y creyó. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Entonces, a ese Juan, que significa favor de Dios, gracia de Dios, Dios le dio el privilegio de escribir una de las historias más bellas que se han escrito acerca de Jesús. Usted ve que Juan no empieza como Mateo o como Marcos o como Lucas con genealogías. No, él nos conecta a Jesús con la eternidad, con la eternidad pasada. Y dice: en el principio era el verbo. Esa palabra verbo es una palabra griega. Para los griegos el verbo era la palabra. Pero Juan va más allá de la palabra y nos muestra que el verbo era y es la segunda persona de la Trinidad. Para Juan el verbo es la palabra hecha carne.
¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y esa palabra en hebreo, la palabra, el menra en hebreo, era la palabra creativa de Dios. Cuando Dios empezó a trabajar en el universo, hermano, Dios daba la palabra, amén, y la palabra creaba, y la palabra formaba, amén. Y dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Hermano, hay una traducción que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, de los Testigos de Jehová. Esa traducción adultera el versículo original de la palabra, porque en la Biblia de los Testigos de Jehová, aquí en la Biblia original, la que tenemos de la primera traducción del 1868, luego vino la versión de 1909, y esta que tenemos, que es la que a mí más me gusta usar, la Reina Valera. En el original dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Al verbo, la traducción original lo conecta con la persona y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La traducción de los testigos dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y luego dice: y la palabra era un Dios con minúscula. Pero Cristo es Dios con mayúscula. Cristo es Dios todopoderoso. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Entonces estamos en tiempos, hermanos, donde tenemos que conocer la palabra, porque si no tenemos claridad en la palabra, vamos a ser engañados. Y la Biblia dice: a la ley y al testimonio, y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, ¿cuántos podemos darle a Dios la gloria? De no ser por la palabra, muchos cristianos se habrían desviado. En el primer siglo habían dos sectas muy peligrosas. Una era una secta que se llamaba los ofitas, y se llamaban así porque ellos adoraban a la serpiente del huerto del Edén. Decían que la serpiente, lejos de ser mala, le abrió los ojos a la humanidad, y ellos adoraban la serpiente y le rendían culto. Luego surgió otra secta llamada los antitactos, que decían que uno podía vivir como le diera la gana y violar la ley de Moisés. Luego apareció una secta muy peligrosa que durante los primeros 300 años de la iglesia estuvo a punto de destruirla. Por eso hemos leído hoy en Colosenses, se llamaban los gnósticos, de la palabra gnosis, conocimiento. Y ellos decían que para conocer a Dios no hacía falta revelación ni la palabra, sino que la persona podía conocer a Dios a través de su propia experiencia. Y según ellos, nosotros íbamos evolucionando de lo peor a lo mejor hasta convertirnos en dioses, hermano. Mire qué herejía. Amén. Y ellos decían que uno no necesitaba de la predicación ni de la palabra, sino que por sí mismo podía llegar a ser Dios y a convertirse en una divinidad. Pablo tuvo que combatir esa herejía, y por eso Juan desde el primer versículo dice: no, Jesucristo, porque ellos dicen que Cristo realmente no era Dios, y que el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario, eso no sirvió para nada. Por eso Juan claramente, el evangelio de Juan es el más universal de todos los evangelios. Cuando los estudiosos de la Biblia estudian el libro de Apocalipsis, que ya lo hemos estudiado, y ellos llegan a los seres vivientes que tenían 4 caras, ellos conectan las 4 caras de los seres vivientes con los 4 evangelios. Ellos, cuando aparece una cara como de hombre, lo conectan con el evangelio de Marcos, porque es el más humano de todos los evangelios. El que cuando los seres vivientes tienen caras como de león, lo conectan con el evangelio de Mateo, porque Mateo nos presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá. Cuando aparece el becerro,
lo conectan con el evangelio de Lucas, porque el becerro es un animal de servicio y Jesús vino a dar su vida en servicio por la humanidad. Pero cuando llegan al evangelio de Juan, como la cuarta cara de los querubines era cara de águila, lo conectan con el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque el águila es la única ave que puede mirar de frente al sol. Y usted ve la profundidad del evangelio de Juan, que nos conecta a Cristo, no con el pesebre, sino con la eternidad antes que todo haya sido creado. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Que no solo es el Salvador, sino el Creador. Amén. El que creó los cielos, el que creó el sol, el que creó la luna, el que creó todo lo que hay, porque todas las cosas que hay fueron creadas por medio de Él y para Él, sean tronos, sean principados. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y nosotros hoy no podemos dejarnos, hermanos, engañar, y nosotros tenemos que rechazar cualquier enseñanza que no reconozca la divinidad de Cristo. Cualquier enseñanza que no reconozca la Trinidad, la tenemos que rechazar. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? ¿Sabe por qué? Porque el nombre de Dios en el original es un nombre que encierra una pluralidad en la unidad. Cuando dice y dijo Dios, Dios aparece como Elohim, y Elohim habla de una pluralidad dentro de la unidad. Por eso dice, en el principio era el verbo. Amén. Esa palabra verbo, el único autor que la utiliza en el Nuevo Testamento es Juan, y la utiliza 5 veces. Amén. Hay 5 versículos en los cuales se le llama a Jesús el verbo. En Juan capítulo 1 verso 1, en Juan capítulo 1 versículo 14, yo les voy a dar la grabación para que esto tienen que oírlo varias veces. En primera de Juan capítulo 1 verso 1, en primera de Juan capítulo 5 verso 7, bendito el nombre del Señor. Y en Apocalipsis capítulo 19, cuando Juan ve a Jesús que viene en la revelación, y dice que en sus vestiduras y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un nombre que nadie conocía sino él mismo, el Verbo de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la adoración? Santo. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento Juan habla del verbo, él no se refiere a un concepto ni a una palabra como lo usaban los griegos. Los griegos era el logos. Juan ve al verbo como una persona, como a la palabra encarnada en Jesús. Ve a el verbo como esa expresión de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que el verbo no era solo una idea, no era un concepto, era una persona. El verbo era Dios y estaba con Dios. Ahí está hablando ya de la Trinidad. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? ¿Y qué nos está diciendo Juan? Que Jesús existía antes de encarnarse en el vientre de María. Por eso cuando el Señor está orando en la oración sumo sacerdotal del capítulo 17, Él dice: Padre, a los que me has dado, glorifícalos conmigo. Amén. Y glorifícalos con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Y cuando los judíos acusaban a Jesús de tener demonio y de que no era hijo de Abraham, dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y dijo: Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El que no ve a Cristo como Dios, como eterno, no tiene entrada en el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Qué dijo Juan? Que el que no confiesa que Jesús ha venido en carne no tiene al Señor. Y ese manifiesta el espíritu de ¿quién? Del anticristo. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Gloria a Dios. Entonces,
Juan nos dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos a mirar un pasaje de la Biblia. Repito, cuando habla del verbo, está hablando de la palabra manifestada de Dios, hecha carne en la persona de Cristo. Está hablando del poder y de la sabiduría de Dios. Vamos a ir a Proverbios. Abra su Biblia en Proverbios, en el Antiguo Testamento, donde se muestra esa relación especial que había entre el Padre, el Hijo y el Espíritu antes de que esto que nosotros vemos con nuestros ojos fuera creado. A eso se le llama la eternidad pasada. A todo lo que sucedió antes de Génesis 1:1 se llama la eternidad pasada. Allá están los ángeles, los arcángeles, los serafines. Ya Satanás, el lucero se ha revelado, Dios lo ha castigado. Eso sucedió en la eternidad pasada. El tiempo en el cual estamos viviendo, Dios lo creó. Y ahora Dios nos está preparando para la eternidad futura. ¿Cuántos lo están entendiendo en esta hora? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Aleluya. Entonces en Proverbios, el capítulo 8, se nos habla de esa relación especial que había entre el Padre y el Hijo antes de que esto que con nuestros ojos vemos fuera creado. En Proverbios capítulo 8, versículo 22, miren lo que dice. Léalo conmigo. Jehová me poseía en el principio. Recuerde que la palabra define a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios. Y dice: Jehová me poseía en el principio. 8:22, Proverbios. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado. Desde el principio, antes de la tierra. ¿Ve? Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen la fuente de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba la fuente del abismo. Cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijó en la parte más habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended al consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día y aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Volvamos ahí al Evangelio de Juan. Gloria al nombre maravilloso del Señor. En el capítulo 1, donde nos está hablando del principio de lo que era la eternidad pasada. Cuando usted le pregunten acerca de qué había antes de Génesis 1:1, usted responda: la eternidad pasada, donde estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los primeros seres que Dios creó, que fueron ¿quiénes? Los ángeles. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Entonces, aquí nos dice que el verbo estaba desde el principio y era Dios y era con Dios. Amén. Y luego nos dice, aleluya, en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Recuerde, está hablando ya de esa unidad que hay en la Trinidad. Amén. No es que el Padre hace lo que quiere o el Hijo, no, una misma mente, un mismo propósito, así como nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu funcionan como una unidad. Si a usted le quitan el alma, usted ya deja de ser un ser humano. Si a usted le quitan el cuerpo, usted ya deja de ser un ser humano. Y si a usted le quitan el espíritu,
Entonces usted no es tres personas, es una persona tripartita: cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y ese cuerpo suyo tiene tres elementos esenciales: uno blando, que es la carne, porque Dios dejó su firma en lo que creó; uno líquido, que es la sangre; y un tejido duro, que son los huesos. Amén. Usted tiene mano, brazo y antebrazo. Usted tiene cabeza, tronco y extremidades, porque el Dios que lo creó es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El tiempo es uno solo, pero está dividido en pasado, en presente y en futuro. Tres velas en una habitación dan una sola luz. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Amén. Entonces Dios dejó su firma en la creación. A Dios sea la gloria. Y en el verso 3, Juan 1:3, nos dice: todas las cosas, léalo conmigo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no solo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, sino el medio a través del cual todo lo que hay ha sido creado. Vaya y lea conmigo en Colosenses, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 16, donde nosotros podemos entender con amplitud lo que dice aquí en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 16. Cuando ya lo tenga, diga amén y lea conmigo, hermanos, desde el versículo 15, hablando de Jesús. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. Léalo: el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el verso 17, ¿qué dice? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, el primer lugar. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios, aquí en el Evangelio de Juan, que todo fue, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Le conecta con la creación. El versículo 4, Juan 1:4, dice: en Él estaba ¿qué? La vida. Hermano, no es lo mismo tener una religión que tener vida. Amén. Y cuando la Biblia habla de, bendito el nombre del Señor, cuando la palabra de Dios habla de vida, está hablando de tres tipos de vida que yo se lo quiero explicar. Hay una palabra griega que se usa para vida, que es la palabra bios. Esa se refiere a la vida biológica. Un niño que nace ahora en un paritorio, en un hospital, tiene vida bios. Ese niño crece, y cuando crezca y tenga uso de razón, tiene que decidir si se queda solo con la vida biológica o recibe la vida zoe, que es la vida del espíritu. Primer tipo de vida, la vida bios. ¿Dónde aparece la vida bios o la vida biológica? En Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas capítulo 8, ahí aparece la vida bios. Lucas capítulo 8, versículo 14, dice lo siguiente: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Ahí aparece bios. Esa persona que oye la palabra, pero que es, hermano, controlada y ahogada por
los placeres y el pecado de sus necesidades físicas. Tiene vida biológica, pero no tiene vida espiritual. La segunda vida de la que nos habla la palabra es la vida psuque, o la vida emocional, o la vida del alma. Psuque aparece en Mateo capítulo 16 versículo 25. Le estoy hablando de tres clases de vida: la vida bios, la vida del cuerpo; la vida psuque o la vida del alma. Mateo capítulo 16 versículo 25. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Dice así: Jesús le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa esa vida emocional? Esa vida que se vive solo para los placeres, las emociones. Amén. Lo que te pide la mente, lo que te pide, amén, tus emociones. Pero hay una tercera vida, que es la vida Zoe. La vida Zoe aparece, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. La vida Zoe, nosotros la podemos ver aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Sea bendito el nombre maravilloso del Señor. Juan, capítulo 12, versículo del 35 en adelante. Dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tengáis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y también quiero que mire, gloria al nombre del Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Aleluya. Juan, capítulo 3. Verso del 17 en adelante: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Recuerde que le he hablado de la vida bios, la física; la vida psuque, la emocional; y ahora la vida Zoe, la vida eterna, la vida del Espíritu. Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Eterna significa, en griego es aionios, que no tiene final, que no tiene fin, que se vive por los siglos de los siglos. Entonces, cuando yo le abro mi corazón a Cristo, dejo de tener solo vida biológica y me convierto en una persona que tiene vida eterna, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? El que tiene a Jesús tiene vida eterna. Cuando se muera, entra en la vida eterna. Mientras está aquí en la tierra, camina no como una persona emocional que es controlada por el pecado, por el vicio y por las pasiones, sino por el poderoso Espíritu de Dios. Porque los que ahora están en Cristo son gobernados no por la carne ni por las emociones, sino por el Espíritu de Dios. ¿Cuánto le podemos dar la gloria a Dios, hermano? Hermano, por eso hoy en día hay gente que confunde tener religión con tener vida. Jesús no vino a darnos religión, Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Porque Él dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El que tiene a Cristo tiene la vida. No importa lo que le haya dicho el médico, tal vez que le queda un mes de vida, tal vez que va a morir, pero él declara por fe: yo tengo la vida de Dios. Aleluya. Y cuando el diablo te viene a pagar, tú tienes que declarar la vida de Dios sobre ti, porque de lo contrario te puedes morir espiritualmente y te conviertes en un valle de huesos secos. Pero el Señor viene y sopla vida en ti. Cuando le damos a Dios la gloria. Y cada mañana yo
yo tengo la vida de Dios, yo tengo la vida de Dios, estoy sano, soy libre, las cadenas son rotas. Y cuando el enemigo dice, aleluya, que vas a morir, que no puedes, tú dices como David, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Oiga, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria en esta tarde? Reciba vida, reciba poder y fortaleza en el nombre de Jesús. Cristo es bueno, hermano. A su nombre. Entonces hay personas que no saben que no es lo mismo existir que tener vida. Esto existe, este púlpito existe, pero no tiene vida. Esta planta que usted ve ahí es artificial, no tiene vida. Hay personas que están aquí en la tierra, pero no tienen la vida que viene del Hijo de Dios. Y miren que en la Biblia, y yo voy muy lento para que usted vaya entendiendo, apenas vamos en los primeros versículos, para que usted lo capte, para que usted lo deguste, se lo coma sabrosamente esta palabra. Oiga, ¿cuántos pueden darle? Qué lindo es uno comer buena palabra de Jehová, hermano. No galletitas, sino palabra ungida, palabra buena, palabra que edifique, palabra que te lleve a crecer, palabra que te lleve a entender que tú no estás en una religión, sino que tienes el poder y la vida de Dios. Hey, ¿cuántos pueden dar? El Señor está aquí en esta tarde. Denle la gloria a Él, hermano, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. A Él sea la gloria. Denle un aplauso al Señor en esta tarde. Reciba a Dios toda la gloria, hermano. Amén. Que los que estamos aquí tenemos la vida de Dios. Que tenemos problemas, pero tenemos vida. Que nos duele algo, pero tenemos vida. Que el diablo cree que nos va a derrotar, pero él se equivoca, porque tenemos la vida de Dios. Que el enemigo dice, ay, hoy está débil, hoy no va a poder recibir la palabra. ¿Cómo que no? El Señor te reprenda, que yo tengo la vida de Dios. Amén. Hoy está alicaído, no está alicaído, no. La vida de Dios fluye sobre él. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Que está apagado, no. Porque donde hay vida, hay poder, hay fuerza. Oiga, ¿cuánto le damos a Dios la gloria? Hermano, donde hay vida, los demonios tienen que retroceder. Donde hay vida, la enfermedad se va. Donde hay vida, hay poder. Donde hay vida, lo que era un valle de huesos secos se convierte en un ejército poderoso. Porque yo he venido para que tengan vida. Donde hay vida no hay amargura. Donde hay vida no hay caras arrugadas. Donde hay vida uno se goza. Donde hay vida uno se regocija. Porque la vida de Dios corre en medio nuestro. Ay, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Declare que la vida de Dios está sobre usted. Y vida en abundancia. Yo lo declaro en esta tarde y lo recibo en el nombre de Jesús. Poderoso Dios. Aleluya. Cristo es bueno, hermano. A su nombre sea la gloria. Y usted ve la conexión que hay en la palabra entre vida y luz. Nadie puede decir que tiene vida si no tiene luz. Hay una conexión. Si quieren, vaya al libro de Génesis conmigo. Génesis, el capítulo 1. Oh, a Dios sea la gloria. Esto está precioso. Génesis, el capítulo 1. Y mientras usted va alabando a Dios, no se deje robar la vida, el gozo, la adoración. Porque Jehová habita en medio de la alabanza de su pueblo. A Dios sea la gloria, hermano. Amén. No nos dejemos robar el gozo, la alabanza. Gocémonos y alegrémonos. Amén. Aleluya. Mire, cuando usted llega al libro de Génesis, mire lo que dice la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Amén. Hermano, cuando uno no tiene a Cristo, uno está en desorden y está vacío. Pero dice que el Espíritu de Dios empezó a moverse en ese caos, en ese desorden, y empezó a trabajar, a ordenar. ¿Por qué tú estás aquí en esta tarde? Porque el Espíritu de Dios se ha movido en el caos de tu vida. Y ha empezado a poner orden, a ordenar tu vida. Aunque te duela, aunque el diablo muchas veces te diga, ay, que solita estás. No, mejor estar con Cristo
que estar con el diablo y con el pecado. El que está con Cristo no está solo. Nunca está solo, porque Él dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, miren lo que había: un caos, había un desorden, pero el Espíritu de Dios se movía. Amén. Y lea conmigo el versículo 3. Y dijo Dios, ¿qué es lo primero que dice Dios cuando ya crea para empezar a traer orden? Sea la luz. Y fue la luz. Cuando Dios te revela, hermana, cuando el Espíritu Santo te quita lo que le quitó a Saulo de Tarso y te abre los ojos, tu vida empieza a ser ordenada. Oh, ¿cuánto podemos darle a Dios la gloria? Por eso lo que ha ocurrido en nosotros no es de una religión, no nos lavaron el cerebro, no. Es que así como el Espíritu de Dios se movió sobre ese caos, también se movió sobre el caos y el desorden de nuestra vida y ha traído orden en nosotros. Hermano, donde está el Espíritu de Dios hay orden. Donde está el Espíritu de Dios hay luz. Hay revelación, hay integridad, hay santidad. Donde está el Espíritu de Dios, hermano, todo lo que está en desorden empieza a ser ordenado. Y tú tienes que creer y decir y creer que Dios va a ordenar todavía lo que no está en orden. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Que Dios lo va a enderezar todo. Y te lo digo en esta tarde, cuando Dios se mueve, Él empieza a traer orden. Él empieza a llevarse el caos. Él empieza a echar fuera las tinieblas. Los demonios tienen que retroceder. Ay, ¿cuántos podemos darle a Dios la gloria? Dice que las tinieblas estaban ahí, pero ahí estaba el Espíritu de Dios. Y en esta tarde el Espíritu de Dios está aquí. Cuando le damos a Dios la gloria, sobrevolando este lugar, y le pedimos al Espíritu de Dios que se lleve todo caos, que se lleve toda oscuridad, que se lleve en esta hora toda enfermedad, que se lleve la depresión, que se lleve la ansiedad. Espíritu Santo sana, Espíritu Santo rompe ataduras, Espíritu Santo llévate toda depresión, Espíritu Santo llévate toda ruina, toda miseria. Y ahora que la gloria de Jehová sea manifestada sobre cada vida que te ama, Señor. Santo eres, Señor. Oh, aleluya. Ha adorado Dios, Él está aquí, hermano. Oiga, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? Levante esas manos, dele un aplauso y adórale, dele gloria. Oh, en Él estaba la vida, y la vida era la luz. El que tiene la vida tiene luz. La vida era la luz de Dios está sobre ti en esta hora, aleluya. Mira, hermano, cuando tú miras la palabra, tú ves el poder de la luz. La luz revela. La luz revela. Cuando Pablo y Silas estaban en aquella cárcel, hermano, en medio de un grupo de presos, atados, encadenados, que no podían abrir la boca. Algunos estaban ahí presos porque habían cometido crímenes, violaciones, habían tal vez asesinado a un familiar, y ahí atados con una cremallera en la boca. Ay, santo, pero el Espíritu Santo permitió. Por eso yo le digo, usted no se deja acomplejar del número. Pablo y Silas entraron ahí, hermano. Porque Dios, para hacer cosas terribles, no necesita una multitud. Amén. Necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Cuando le damos a Dios la gloria. Oiga, y cuando el Señor metió a Pablo y a Silas ahí, como a medianoche, oiga, el enemigo creía. Dice que los ataron en el cepo y los tenían ahí. Pero cuando la gloria de Dios está sobre ti, no hay atadura, no hay cadena, no hay diablo que te pueda atar. Oh, alabado el Dios de la gloria. El diablo dice: te tengo atado, te tengo derrotado. Pero tú dices: no, está equivocado, porque cuando venga el poder de Dios, estas cadenas se van a romper, y yo levantaré mi cabeza y yo danzaré delante de Jehová, y yo cantaré cánticos al Altísimo. Oh, gloria a Dios. Ay, ¿cuántos pueden darle a Dios la gloria? El Señor quiere una iglesia que no esté atada, que no esté oprimida, una iglesia libre, una iglesia que le adore, una iglesia que le dé la gloria. Ahí donde hay dos o tres, pero llenos de la gloria de Dios, dos o tres, pero llenos del Espíritu Santo, dos o tres, pero adoradores, dos o tres rompiendo cadenas, dos o tres llevando poder, dos o tres
llevando libertad, 2 o 3 avergonzando las puertas del infierno. Ay, santo, Padre. Ay, santo, ¿cuántos pueden darle a la gloria? A su nombre gloria. A su nombre gloria, hermano. Y cuando uno adora, y cuando uno está lleno de la vida de Dios, la gloria de Dios se mueve. Y ahí donde uno está, ahí donde uno puede dormir, oiga, eso se transforma. Y ahí donde uno está como atormentado, eso se vuelve un trozo de cielo. Porque uno hace que el cielo venga a la tierra. Santo eres, Padre. Y Mashakaya la Sahatima. Era Cosema la Mansajaque. Oh, gloria, oigan, está aquí, hermano, adore, adore, adore. Levante esas manos, dele gloria. Ay, santo hermano, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Se rompen esas cadenas, se rompen esas ataduras, se rompen ahora, 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 ahora. Recibe el milagro de Dios. Ay, Samalajasaja. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Abra sus labios, dele gloria a Dios. Abra sus labios y adore. Abra sus labios y alabe. Abra sus labios y glorifique. Abra sus labios, porque cuando uno adora, oiga, la gloria, la luz, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, 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 vida sobre ti. Ay, santo. Oh, gloria a Dios. La vida era la luz. Y esa cárcel, oiga, el enemigo quiere tenerte encarcelado, hermano. Hermano, el enemigo me quiere ver como encerrado, pero no, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Gloria. Espíritu Santo, Señor. Adorado Dios. Hermano, la luz revela. Oiga, cuando la gloria de Dios cae, las cadenas se rompen. Oiga, y entonces le dice Pablo a Silas: vamos a adorar a Dios. Silas, no nos vamos a quejar. Silas, no nos vamos a lamentar. Silas, se acabó el lamento. Silas, ahora vamos a alabar a Jehová. Vamos a adorar a Jehová. Porque nosotros tenemos algo que esta gente no lo tiene. Nosotros tenemos al poderoso, tenemos al verbo, tenemos al que era desde el principio. Y empezaron a adorar a Dios. Y dice la palabra que cuando adoraron, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Y yo creo que Dios va a abrir las puertas. He dicho que Dios va a seguir abriendo las puertas. Yo lo creo, Señor, en nombre de Jesús, Señor. Reciba a Dios toda la gloria. Renovación, Señor, renovación, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y cuando esa luz vino sobre ese lugar, mire, hasta el carcelero se metió ahí dentro, hermano, pidiendo luz. Y dijo: ¿qué tengo que hacer? Hechos 16, para ser salvo. Y ante la luz del Espíritu se arrodilló. Y el Señor lo salvó. Hermano, la luz derriba. Cuando Saulo iba persiguiendo a los discípulos, a buscarlos en Antioquía, y cuando él cruzó hacia Damasco, dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo y lo derribó a tierra. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano, la luz aclara el futuro. Cuando Abraham estaba rodeado de oscuridad, vino la luz de Dios y se paseó como una antorcha de fuego y le mostró a Abraham los planes que tenía con él. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Por eso dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Acuérdate de Israel, cuando salió de Egipto, como Dios los alumbraba de noche con luz, como columna de fuego. Amén. Sea bendecido el nombre maravilloso del Señor. Usted ve que Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y sabe que me encanta, porque dice la Biblia aquí en Juan, donde estamos leyendo, vuelva ahí a Juan. Adorado el nombre maravilloso de Jesús.
Gloria. En el versículo 5 dice: la luz en las tinieblas, ¿qué dice? Resplandece. Y lea conmigo, y dice: y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Me encanta, porque esa palabra prevalecer significa vencer, derribar. Lo que está diciendo es que aunque las tinieblas se levantaron contra ese ministerio de luz, las tinieblas fueron derrotadas. Amén. No prevalecieron. La palabra griega para prevalecer las tinieblas en griego es katalambarei, que significa dominar algo. Lo que está diciendo es que hubo una lucha entre la luz y las tinieblas, como cuando Jesús estuvo en la cruz, que dice que hubieron 3 horas de oscuridad y 3 horas de luz, pero al final las tinieblas tuvieron que retroceder sobre el Calvario. ¿Cuántos pueden bendecir al Rey de Gloria? Amén. Recuerda que cuando Jesús murió y fue encerrado en aquel huerto, en aquella tumba, hubieron noches de oscuridad ahí, 3 noches, pero al final la gloria de Dios descendió, la luz, el poder, y Jesús salió victorioso entre los muertos. Y hermano, así como aquí dice la palabra que las tinieblas no prevalecieron, aunque hubo una batalla, en cada batalla que haya en tu vida contra las tinieblas, el enemigo va a estar derrotado. Yo creo que ya casi me voy a quedar aquí para seguir mañana este precioso estudio. Entonces hay una batalla. Siempre la persona que tiene la luz de Dios se va a enfrentar a las tinieblas, sea dentro de la familia, sea en el trabajo, sea en la calle, en el mundo que le rodea. Pero esa persona tiene que entender que quien tiene que hacer las maletas y huir no es la persona. Usted no tiene que decir: no, estoy a punto de colgar y tirar la toalla. Usted no va a tirar ninguna toalla, porque Jehová te dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti, y que el enemigo está bajo la planta de tu pie. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Las tinieblas no prevalecieron y no prevalecerán. Amén. Santo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Gloria, Señor. Y a su nombre. Gloria. Este capítulo es poderosísimo, hermano. Usted cuando lo mira por encima, pero cuando profundiza, hermano, eso es tremendo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? En este capítulo es donde aparece la primera semana del ministerio de Jesús, que lo vamos a estudiar mañana. Lo que Cristo hizo en los primeros 7 días de su ministerio. Recuerden que antes de empezar su ministerio, aleluya, Él estuvo ahí en ayuno y en oración. Amén. Se retiró al desierto, y allá hubo una batalla entre la luz y las tinieblas, porque el diablo fue a tentarle y atacarle, pero al final el Señor le dijo: vete de mí, Satanás. Amén. Porque escrito está: al Señor tu Dios, aunque tú no lo reconozcas, fue el que te creó. A él adorarás y a Él solo servirás. Todo lo que el diablo quiera hacer contra tu vida va a obrar para bien, porque todo va a redundar en el propósito de bendición de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Vamos a entonar esa alabanza que entonamos al principio. Vamos a estar en pie en esta tarde. Ya mañana seguiremos y vamos a darle gracias a Dios, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que no permita que ninguna opresión, ninguna atadura nos robe la gloria de Dios. Que no importa el problema que tengamos, podamos manifestar la vida de Jehová en nosotros. Que no somos religiosos, sino que somos gente llena de la vida zoe de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, recibe la gloria en esta tarde por tu palabra. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Te pido, Dios, por cada hermano que se ha esforzado en esta tarde, pido una doble porción del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Pido que lo bendigas, pido que lo fortalezcas, sana toda enfermedad, guárdalos como a la niña de tus ojos,
y que nada de las tinieblas pueda prevalecer contra ellos. Que el Espíritu de Dios acampe alrededor de cada uno de ellos y los defienda en el nombre de Jesús.